Bueno, ahora sí, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Es un placer tenerlos y tenerlas aquí presentes para esta jornada. Es un honor que nos visiten en este caso para esta jornada que tiene que ver con vacunas. El título que lleva la jornada es Vacunas, la ciencia responde. Ya contamos con la presencia de importantes especialistas en la temática. Lamentablemente una de las que estaba prevista hoy visitarnos por cuestiones de salud no va a poder estar, pero tenemos tres expositores y expositoras de real jerarquía. La jornada tiene como objetivo acercar un poco a la comunidad todo lo que el CONICET y la universidad pública tiene para decir, en este caso respecto de las vacunas. Mucho conocimiento que se genera y es importante mostrarlo, acercarlo a la comunidad en este contexto sobre todo. Y hoy con cuestiones referidas a la vacunación, en relación con distintos temas de actualidad que nos convocan, que nos preocupan, y tenemos especialistas que nos van a brindar información clara y rigurosa. Para comenzar, presento al director del CONICET La Plata, Gonzalo Veiga, para dar las palabras de bienvenida. Gonzalo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, sí, es un honor tenerlos acá en el CCT como director del CCT La Plata. Es realmente un honor seguir con esta serie de charlas en temas tan importantes y que de alguna forma también lo que hacen es cumplir con un objetivo también fundacional de este centro científico-tecnológico, que es también servir un poco como de nexo entre el mundo del conocimiento y la comunidad para atraer especialistas, no solamente de nuestro sistema, sino también convocar a reconocidos especialistas en distintas temáticas como para poder ser una puerta hacia la comunidad sobre temas relevantes y en los cuales obviamente también la ciencia tiene mucho que decir, tiene mucho para aportar y tiene mucho para esclarecer también sobre ciertas cuestiones que estamos discutiendo. El tema de las vacunas claramente es un tema que es un tema de actualidad, siempre lo es, pero en este momento también con nuevas vacunas dentro de los calendarios que también están introduciéndose y creo que bueno, es nuestra responsabilidad también de alguna forma convocar a la gente que puede traer información sobre eso y bueno, poder llevar ese conocimiento a la comunidad. Así que agradezco muchísimo a nuestros disertantes invitados. Obviamente también a la gente de CCT que trabaja arduamente para que esto se concrete a través de la comisión de prensa que tenemos de nuestro consejo directivo y bueno, y a todos los del área de prensa y articulación que están trabajando para hacer estos ciclos. Y no los aburro más, así que bueno, muy bienvenidos y muchas gracias a todos. En pantalla pueden ver un código QR que si lo enfocan en sus celulares van a ver el programa de la jornada. La jornada tiene hoy 3 charlas centrales que tienen que ver, la primera con herpes zóster, características generales y el rol de la vacuna para la prevención. La segunda en cuanto a cómo funcionan las vacunas, calendario nacional, uno de los más completos del mundo. Y la tercera es sobre dengue, la importancia y la urgencia de vacunar. Como habrán visto cuando se inscribieron, la jornada está organizada por el CONICET La Plata en conjunto con el doctor Guillermo Docena, que es investigador del CONICET, es profesor titular de inmunología en la Universidad Nacional de La Plata y es vicedirector del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos. Es un instituto de doble dependencia, triple dependencia entre el CONICET, la universidad y la Comisión de Investigaciones de la provincia de Buenos Aires. Guillermo, te invito para saludar, ¿sí? Muchas gracias, Marcelo. En primera instancia, agradecerle a CCT, a Gonzalo y sobre todo a Mercedes del área de difusión, que fue la encargada de generar esta actividad, que me parece que es muy importante hablar hoy sobre vacunas por distintos motivos, pero en primera instancia porque venimos de una situación, un contexto que realmente nos alteró la vida a todos, en todo el mundo. Lo que fue pandemia COVID fue algo que afectó las distintas actividades y en muchos lugares llegó al cese total de actividades, algo que no estamos acostumbrados y que bueno, tiene un impacto a distintos niveles en la salud, en la interacción social, etc. Pero bueno, la pandemia nos dejó muchos aprendizajes, muchas enseñanzas, por más que es algo totalmente negativo, bueno, hay cosas que tenemos que aprender, porque hay muchas cosas que no las sabíamos y otras que salieron a la luz, como es el caso de las vacunas. Tenemos las dos caras con la vacuna. Por un lado, fuimos testigos de algo único en la historia de la biomedicina, que es desarrollar vacunas en un tiempo récord.
en menos de un año. Sabemos que hay vacunas que llevan muchas décadas, otras hace muchas décadas que estamos estudiando, todavía no hemos llegado a una vacuna, pero lo que pasó con COVID es algo realmente llamativo, algo para destacar, y no es casualidad, no es que se hayan salteado etapas, sino que eso refleja un poco la maduración de la comunidad científica y también de los entes regulatorios, porque todos sabemos que las vacunas fueron aprobadas o autorizadas en situación de emergencia porque la gente a mediados del 2020 se estaba muriendo. Entonces necesitábamos tener alguna herramienta con la cual empezar a proteger y a evitar que sea, digamos, algo mucho más grave. Y de hecho fue la primera vez que se logró desarrollar no una, sino varias vacunas durante una pandemia o durante un brote. Nunca había pasado eso. Entonces ese es un hecho que me parece que vale la pena destacar. Y lo otro que es importante destacar es que la población en general tomó conciencia de lo que es desarrollar una vacuna, la complejidad, los distintos aspectos que llevan a tener una vacuna, y que no solo es importante tener una vacuna, sino tener un plan de vacunación. Y ahí también pasó algo inédito, porque es la primera vez que se dan tantas vacunas en tan poco tiempo. Se han dado alrededor de 6 billones de dosis en pocos años, con lo cual se ha vacunado, se estima, alrededor del 75% de la población en el mundo. Pero bueno, eso también trae aparejado todo lo que es la desigualdad en cuanto a producción y sobre todo distribución de vacunas, que es algo que ya veníamos viendo de otras epidemias / pandemias como influenza, y a los pocos años volvimos a repetir exactamente lo mismo, y es algo que no sabemos si va a tener solución o no. Pero un aspecto importante de las vacunas es que con COVID tuvimos el ejemplo de cómo se puede frenar una pandemia, y es vacunando. No queda otra, y vacunando masivamente. Gracias a eso se logró controlar la pandemia, el virus no ha desaparecido, y también eso es otro ejemplo que nos muestra cómo podemos convivir con patógenos sin enfermarnos solo porque estamos vacunados. Cuando no estamos vacunados, y ahora tenemos algunos ejemplos de sarampión, de dengue, etcétera, cuando no hay vacuna o no estamos vacunados o disminuye el porcentaje de la población que se vacuna, aparecen los brotes infecciosos, aparecen las enfermedades. Las vacunas tienen sus pros, sus contras, no vamos a decir que son todas pro, tienen sus problemas, siempre hay que evaluar la relación riesgo-beneficio, o sea, riesgo de una reacción adversa por la vacuna versus beneficio de no enfermarse, y ahí siempre las vacunas, digamos, tienen un valor muy positivo, que es lo que se evalúa durante las fases clínicas. Hoy no les vamos a hablar de COVID, creo que ya hemos hablado un montón de COVID, y la idea era hablar de la importancia del calendario de vacunación de nuestro país, uno de los más complejos, les va a hablar la doctora González Ayala, y de dos vacunas que son relativamente nuevas, como la de herpes, que va a hablar el doctor Nasinovich, y la vacuna para dengue. Son dos vacunas bastante recientes, y el caso de dengue, bueno, que ya han empezado los casos, estamos nuevamente frente a un brote que no sabemos qué es lo que va a pasar, pero ahora tenemos vacuna. Bueno, la última parte del brote anterior también la teníamos. Así que bueno, la charla va a estar enfocada a esos temas. Lamentablemente nos falta la última disertante que iba a hablar de mosquitos, tema también fundamental, después algo vamos a ver como parte de la prevención, casi más importante que las vacunas. Pero bueno, lo que les pedimos es que traten de interactuar, preguntar, sáquense las dudas. Esto está diseñado, armado en un lenguaje para que lo entienda todo el mundo. Si alguien quiere algún aspecto más técnico, lo preguntan, no hay problema, pero la idea es que lo aprovechen todos. Creo que eso es todo lo que tengo para decir. Muchas gracias. Bueno, como ya anticipara Guillermo, tenemos 3 charlas en el día de hoy. La primera va a estar a cargo del doctor Fernando Nasinovich. Él es jefe de infectología del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Es miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología, SADI, y profesor de enfermedades infecciosas. Le va a seguir la doctora Silvia González Ayala, médica y doctora en medicina, especialista en infectología y docente, y es consultora también en infectología pediátrica del Hospital de Niños Sor María Ludovica. Y bueno, ya ha presentado Guillermo Docena. Lamentablemente, por cuestiones de salud, hoy no nos acompaña la doctora María Victoria Misieli. Damos comienzo a las disertaciones con el doctor Nasinovich. Cada una de las charlas al término va a tener un espacio de 20 minutos aproximadamente para preguntas, así que espero que lo puedan aprovechar. Gracias. Bueno,
Muchas gracias por la invitación al CONICET de La Plata. Ustedes saben que, y a ustedes por acompañarnos. Mercedes, que tiene una paciencia inmensa con los profesionales de la salud. Ustedes saben que los infectólogos, infectología es una disciplina médica que se llama horizontal, porque se vincula con todas las disciplinas. Todas tienen algún problema infectológico, pero también disciplinas no médicas, porque en el ámbito de los hospitales, por ejemplo, estamos involucrados desde la lavandería hasta el área de alimentos, hasta el área del lactario, cuando hay hospitales pediátricos, así que nos involucramos en todas las tareas. Y nos encanta trabajar con la comunidad, con los que no están relacionados a la vida institucional, hospitalaria, porque son unos actores muy, muy relevantes para nosotros. Si les parece bien, vamos a silenciar los celulares. Esa es la respuesta. No, silenciémoslo porque nosotros lo silenciamos, porque vieron que siempre estamos con el celular que suena cada rato y con las guardias y las demandas, pero si les parece bien, lo silenciamos este ratito. Bueno, y me invitaron a hablar de este tema, tomo las palabras que dijo Guillermo, las vacunas son un bien social, ¿no? Porque las vacunas no solo protegen a la persona que recibe la vacuna, sino a quienes la rodean. Y ya hace unos años que se viene hablando de los efectos de las vacunas, no solo de la enfermedad que pretenden prevenir, sino de otras cosas más allá de la enfermedad. Por ejemplo, típico, la vacuna antigripal previene el infarto, ¿no? Entonces la gente se vacuna para no infartarse o no tener un accidente cerebrovascular. Entonces eso ya lo vamos a dejar para otra charla. A mí me pidieron que hablara del herpes zóster. Y va a ser una charla muy breve. Esta es la primera vez que tengo una charla de 2 diapositivas. Una es esta y la segunda, que es... La otra vez me compré un librito muy lindo que se los recomiendo, que se llama Breve Elogio de la Brevedad, de un experto en comunicación catalán, y se los recomiendo porque es breve y habla de lo importante de ser breve cuando uno habla, ¿no? Y dice que cuando hay una teoría que es la teoría de la charla de café. Si uno no puede explicar algo que sabe en un café, se ve que ese concepto no está bueno. Así que me pareció buenísimo. Vamos a hacer de cuenta que estamos en una charla de café. Y veo si puedo o confundirlos o convencerlos, alguna de las dos, como decía Marcos Mustok de Lelutier. Si no puede convencerlos, entonces confúndelos, decía. Bueno. Herpes zóster. El herpes zóster es una enfermedad que origina erupciones cutáneas dolorosas, formadas por pequeñas vesículas o ampollas. 1 de cada 3 personas la puede padecer a lo largo de su vida. Es ocasionada por el mismo virus que causa la varicela, el cual, una vez contraído, nunca sale del cuerpo y permanece en el sistema nervioso. Por esta razón, cualquier persona que tuvo varicela la puede padecer. En realidad no existe una manera de conocer cuándo se activará este virus, quién lo padecerá, ni la gravedad de sus síntomas, entre los cuales se encuentran ardor y comezón en la zona de la piel y aparición de vesículas llenas de líquido. El herpes zóster puede aparecer en el tórax, las piernas, los brazos y en diversas partes de la cara, como mejillas, la frente o las zonas que rodean los ojos. El dolor causado se ha descrito como persistente y palpitante. A menudo la molestia puede permanecer, aun cuando la erupción ha desaparecido durante años. 1 de cada 4 personas con herpes zóster sufre algún tipo de complicación. La neuralgia postherpética es una de ellas, la cual se caracteriza por causar dolor crónico originado en los nervios, además de ocasionar fatiga crónica, trastornos del sueño, depresión, anorexia, pérdida de peso y aislamiento social. Otras complicaciones relacionadas con el herpes zóster son pérdida auditiva, sobreinfección bacteriana, meningoencefalitis,
paresia de neuronas motoras, neumonía, cicatrización patológica y deterioro visual. Después de los 50 años, el riesgo y la gravedad del herpes zóster aumentan, ya que el sistema inmune en los jóvenes suele ser bastante fuerte para mantener al virus inactivo. Sin embargo, el deterioro en la inmunidad se debilita con la edad, por lo que el sistema de defensa no puede evitar la reactivación de este virus. El herpes zóster se puede confundir con otras erupciones en la piel. Solo el médico, a través de un examen físico, puede establecer el diagnóstico adecuado. Causas del herpes zóster. El herpes zóster es una infección causada por el mismo virus que genera la varicela. Una Aparte vez se que una repite, persona pero lo contrae, nada, ya este termina. permanece Es en una su cosa sistema adicional nervioso que el les voy a resto agregar. de su vida y puede mantenerse latente o inactivo durante años. En algunos casos no vuelve a aparecer, aunque en otros el virus puede reactivarse y causar herpes zóster. El 95% de los adultos se encuentra en riesgo de padecer herpes zóster a lo largo de su vida. En realidad no se sabe con certeza la causa de esta enfermedad. Es posible que se deba a que el sistema inmunológico se hace más vulnerable a medida que las personas envejecen, por lo que afecta más a pacientes mayores de 50 años. En las personas jóvenes, el sistema inmune suele ser bastante fuerte para mantener al virus inactivo. El herpes zóster afecta a cualquier adulto expuesto al virus de la varicela. Es común que de 1 a 5 días antes de que aparezca la erupción, la persona experimente dolor, picazón y cosquilleos en la zona de la piel afectada, así como por erupciones cutáneas formadas por vesículas o ampollas en diferentes partes del cuerpo, como ojos, brazos, tórax, cintura, abdomen y piernas, lo que puede ocasionar un dolor intenso. Por lo general, el médico puede diagnosticar el herpes zóster examinando el salpullido y las ampollas del paciente. Para evitar que el herpes zóster se extienda a otras personas, se debe mantener en todo momento cubierta la zona afectada con el sarpullido y seguir el tratamiento. Estos pacientes también se deben mantener alejados de los recién nacidos, las embarazadas y toda persona cuyo sistema inmunológico se encuentre debilitado o cualquier persona que no sea inmune a la varicela hasta que el sarpullido haya desaparecido. El tratamiento se debe aplicar inmediato a la aparición de los síntomas, en la dosis y el tiempo adecuado para un resultado eficaz. Prevenir es posible. Consecuencias. Bueno, listo. Después más o menos se repetía un poco, pero les quería mostrar algunas cosas adicionales. Vieron que hasta aparece, cuando hice el tratamiento aparece la tinta china. No sé si lo vieron. Bueno, ahora por ahí alguno me va a preguntar si sirve o no sirve. ¿Quién de ustedes ha tenido, se reconoció con esa enfermedad o tiene algún familiar, no tienen que decir, ¿no? Pero ¿tienen algún familiar, algún amigo, un conocido que haya tenido la culebrilla? Porque de eso se trata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 personas. ¡Wow! 18. 19 personas. Bueno, acá 20, se van animando. Bueno, ¿saben por qué se llama culebrilla? ¿Alguien sabe? ¿Y por qué culebrilla? Es un nombre que le han puesto los gauchos. ¿Saben por qué? Porque ellos decían que cuando, por esa disposición que tiene, que aparece sobre todo en el tórax, cuando la gente de campo ponía la ropa, la camisa, la ponía a secar al sol arriba del pasto, pasaba una culebra y cuando se ponían la camisa les agarraba la culebrilla. Y bueno, esa sabiduría popular, porque tenía esa vuelta, pero no solamente aparece en el tórax. El herpes zóster aparece donde más se manifestó la varicela, cuando éramos chicos. Si cuando éramos chicos tuvimos más varicela en la cara, más lesiones en la cara, aparece más en la cara. Pero puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Y ahí vieron que decía las complicaciones del herpes zóster.
de la culebrilla, que sobre todo es la neuralgia. La neuralgia puede producir mucha dificultad funcional, aparte de los mencionados en este video, ¿no? Depresión, aislamiento, el dolor puede ser intolerable. Siempre les preguntamos a los pacientes del 1 al 10. 10 es que me quiero tirar por la ventana y 0 es nada. Y en general siempre el dolor está entre 6, tuve alguno de 10 también, pero puede ser intolerable y puede durar varios meses. Y hay veces hay mujeres que no pueden usar sutién, por ejemplo, o les molesta las sábanas, o los varones en la cara no nos podemos afeitar, porque eso puede gatillar el dolor, que es muy difícil de controlar. Pero saben que el zóster también puede producir eventos cardiovasculares, sobre todo a nivel cerebral, ¿no? Y el herpes, cuando compromete la cara, el ojo, tiene más posibilidades de ocasionar un accidente cerebrovascular en los siguientes 6 a 12 meses. Y también se han descrito mayor incidencia de infarto. El herpes zóster, el virus de varicela zóster, es un virus muy especial, porque es el único virus que se pudo hacer crecer en la pared de la arteria humana. No hay ningún otro virus que sepamos que tiene esa capacidad. Entonces, por eso el herpes zóster tiene esa implicancia. Pero por suerte tenemos una vacuna disponible por ahora solamente en el ámbito privado, no público, que es una vacuna muy buena, una vacuna que tiene una altísima respuesta inmunológica, inclusive en personas que tienen alteraciones de sus defensas. Y se da 2 dosis. Obligatoriamente hay que utilizar 2 dosis. Ya se probó si una sola dosis era suficiente o no, y se dan 2 dosis. Una dosis separada la segunda por lo menos 2 a 6 meses. Y la protección es más de 10 años. No se sabe si se va a tener que revacunar, pero en principio es muy duradera. Así que es una vacuna que es muy buena y se puede dar aún en las personas que tienen tratamiento inmunosupresor. Por ejemplo, los que están en tratamiento para el cáncer, para una enfermedad oncomatológica o para una enfermedad reumatológica. Tengan o no tratamiento, ya son huéspedes especiales, les decimos nosotros, porque tienen ya alterada su respuesta inmunológica. Pero tengan o no tratamiento, por supuesto siempre van a tener un poquito menos de respuesta los que están tratados que los que no, pero esas personas pueden vacunarse, cosa que no podíamos hacer con la anterior vacuna, la primera que salió del herpes zóster, que era una vacuna a virus vivos atenuados. Esas vacunas, como la del sarampión, la del dengue, como va a decir Silvia después, la de la fiebre amarilla, no se puede dar en personas que tienen alteraciones de la inmunidad. Pero esta es una vacuna inactivada. Y es una vacuna inactivada y tiene otra característica, que tiene un adyuvante. Los adyuvantes son sustancias que hacen que la respuesta inmunológica sea mejor. Y ya usamos adyuvantes desde el principio de las vacunas. Muchas vacunas que ustedes ya se dieron, como la del tétanos, por ejemplo, tienen un adyuvante, algo que los ayuda a que la respuesta inmunológica sea más potente. Y esta vacuna tiene un adyuvante que es una estructura que tiene unos lípidos, que cuando uno se la da es muy frecuente que tenga dolor e inflamación en el sitio donde se la aplicó. Pero eso significa que la vacuna empieza a hacer efecto en el lugar donde se la inyectaron. Los que tenemos algunas canas se acuerdan que las abuelas nos decían, te prendió la vacuna. ¿Se acuerdan? Bueno, te prendió la vacuna, la del zóster prende y no hay que preocuparse cuando tiene una respuesta inflamatoria. Si no está, no significa que no haya respuesta local, hay. Pero en algunos se hace un poquito más notable. Y eso no tiene por qué repetirse con la segunda dosis, ni siquiera con la misma intensidad. Les aviso porque muchas veces la gente dice, no, yo me di la primera dosis, me dolió, no me quiero dar la segunda, pero la segunda hay que dársela, porque si no la respuesta no dura todo lo necesario. Así que bueno, esto es breve. Buenísimo, la primera pregunta, dale. Mira, muy buena pregunta. Me das pie para decir 2 cosas. Por encima de los 40 años, que ninguno de nosotros hemos llegado todavía a esa edad, solamente el 1% de la población se estima que no ha tenido varicela. Si yo a ustedes les pregunto si tuvieron varicela o no, hay muchas personas que van a decir, el que se acuerda de haber tenido varicela, ese tuvo.
Pero el que no se acuerda, muy poquitos no la tuvieron, en Argentina por lo menos. Entonces es muy raro que no hayan tenido varicela. De hecho, no hace falta testear por un análisis de sangre si ha tenido varicela o no. No importa, se la pueden dar igual, no hay ningún problema. Así que, e inclusive se la pueden dar a aquellos que están vacunados para la varicela, porque muchos que tienen menos de 30 años, será Silvia, menos de 25 años, ya habrán recibido en el calendario de vacunación la vacuna para la varicela. Si la compraron, si no, no. 2015. Entonces, antes estaba en el ámbito privado solamente. Así que eso se la pueden dar también, no hay problema. Y una cosa importante que, y ahora voy a usted, que le quería decir, es que los pacientes que han tenido herpes zóster se tienen que vacunar, porque pueden volver a tenerlo, y los que tienen además la neuralgia, que puede durar varios meses y a veces años, la vacuna puede mitigar el dolor. No se sabe bien por qué, los investigadores desconocen el mecanismo, pero al principio la primera vacuna se promocionaba como la primera vacuna contra el dolor, pero porque puede tener influencia en ese sentido. Así que no solamente los que no lo han tenido, sino los que tuvieron también tienen que vacunarse. La señora que estaba acá primero. Muy bueno, también, un concepto interesante. La vacuna está licenciada en Argentina a partir de los 18 años para los que tienen factores de riesgo, cosa que no pasaba con la otra vacuna, que estaba licenciada a partir de los 50. A partir de los 18 años hay muchas personas que tienen alto riesgo de tener zóster, por ejemplo las personas con lupus, con alguna enfermedad reumática, y son gente joven. Entonces esas personas se pueden vacunar ya, porque tienen riesgo solamente por el lupus, que por ahí se manifestó de grande, y tengan o no tratamiento. Y después se sugiere a todos los mayores de 50 años, porque el riesgo de herpes zóster es mayor a partir de los 50 años, porque el sistema inmunológico, no quiero spoilearlo a Guillermo, que es el que sabe, ni decir cosas que le den vergüenza, pero te puedo preguntar, ¿cuándo empieza la inmunosenescencia? No se sabe. Bueno, algunos dicen que a partir de los 50 años, pero algunos dicen que es a mitad de la cuarta década de la vida, o sea que a los 35 años empezamos a inmunosenecer. O sea, se empieza a envejecer el sistema inmune. Por supuesto que, como dice Guillermo, depende de la persona. Hay algunas personas que tienen una edad biológica que no se corresponde con la cronológica, tanto porque parecen más jóvenes, como que tienen una edad biológica de más viejos. Por ahí tienen 40 años, pero tienen tantas enfermedades que parecen de 80. Bueno, entonces la inmunosenescencia es un tema para conversar, pero el sistema inmunológico se va deteriorando de a poquito y envejeciendo. La señora que estaba atrás, ahí está. Por supuesto, pero no ahora. Las recomendaciones que hicimos con Silvia y otros grupos, otra gente de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología, donde trabajamos con Silvia hace muchos años, ya hablamos de varias décadas, Silvia. Qué macana hablar de décadas. Nosotros sugerimos esperar por lo menos entre 2 a 6 meses, porque ya el hecho de padecer la culebrilla es como si hubiera recibido una dosis de vacuna, ya estimuló al sistema inmunológico. Los americanos dicen otra cosa, los americanos dicen que hay que vacunarse apenas terminado el episodio. Pero acá en Argentina es una vacuna que, si bien es muy buena, está en el ámbito privado y es cara. No todo el mundo tiene acceso a eso. Si bien hay sistemas que ayudan a algún descuento y eso, pero es una vacuna cara. Entonces le damos la posibilidad de que esperen un poquitito. Entre 2 a 6 meses y a veces hasta un año se puede esperar.
Mirá vos. Bueno, lo que vos me contás, eso es un herpes simple. Eso es un herpes simple que no es de la familia del herpes varicela zoster, pero se comporta de otra manera, para el cual no hay vacuna por ahora. Hay varias en estudio, varias fracasaron, digamos, las iniciales. Ahora hay algunas que son un poquito mejores. Ese es el herpes simple, que puede aparecer tanto en el labio como a nivel genital. Genital no solamente significa a nivel de los genitales propiamente, sino de los nervios que inervan toda la zona, y puede ser en la cola o puede ser en el pubis o en algún otro lugar. Eso es herpes simple. Es de la familia, pero la vacuna no protege para eso. Por dos mecanismos. No se sabe bien qué es lo que lo gatilla, pero hay dos formas de mirarlo. Los pacientes con depresión, justamente porque la depresión tiene influencias en el sistema inmunológico, porque se deprime el sistema inmunológico, la depresión puede gatillar la aparición de un herpes zóster, y a su vez el herpes zóster, por las complicaciones que ocasiona, sobre todo el dolor y sobre todo los trastornos del sueño o quedarse sordo. Todas las infecciones virales pueden provocar sordera. El dengue puede provocar sordera. El zóster puede provocar sordera. Las paperas. Las paperas, cuando la vacuna se implementó para vacunar a los niños, era la principal causa de sordera en niños. Ahora la gente ni se acuerda de eso. Y siempre le decimos a Silvia que nos cuente. Ahora retrocedí 20 casilleros, que nos cuente por qué ella vivió cuando el mundo era en blanco y negro. Bueno, pero la papera será causa de sordera. No, pero sabe que Silvia, alguna vez la tienen que invitar a que les hable de la epidemia de polio, porque es espectacular. No, a mí me encanta escucharla de esas cosas ya está del lado del ida y vuelta de la historia, ¿no? Pero bueno, la depresión puede tener esa influencia por los efectos que tiene a posteriori. Y además, porque muchas veces la gente grande no puede hacer su vida habitual. No solamente no duerme, sino que le duele todo el tiempo, no tiene ganas de cocinar, no tiene ganas de comer, no tiene ganas de salir, y eso los hace enclaustrarse, y eso es un círculo que lleva a la depresión. Por eso la vacuna, cuando uno piensa en la vacuna, tiene que pensar que también influye en eso. Exactamente. ¿Esa es la pregunta? Dale. Empiezo por esa. Cuando tenemos una vacuna, esta vacuna no tiene 10 años de seguimiento, recién ahora están llegando. Hay estudios donde se puede calcular la duración de los anticuerpos en base a cómo se comportan en las personas donde hicieron los estudios de utilidad, se llama de eficacia de la vacuna, cuánto protege. Entonces se puede calcular cuánto van a durar esos anticuerpos. Esos modelos han mostrado ya hace unos años que por lo menos duran 11 años. No se sabe si después bajan. Uno ve la curva, ve que la curva se ameseta y sigue. Entonces parecería que no hace falta revacunar. Es una pregunta relevante porque las personas que se vacunan de jóvenes, por ejemplo, la que les conté, una paciente con un lupus que tiene que vacunarse y se vacuna a los 30 años, no sabemos qué pasa después. Bueno, habría que ver paciente por paciente, pero todavía no se sabe si hay que revacunar. En principio, la respuesta es no. Y la primera pregunta acerca de la indicación, les tengo que decir algunas cosas, espero no superponerme con Silvia, pero hay 3 miradas de las vacunas.
Por un lado está el organismo regulatorio que aprueba una vacuna para Argentina. Ese es el ANMAT, ¿no? El ANMAT dice, bueno, la vacuna para el herpes zóster se puede usar en la Argentina. Analiza todos los estudios, el ANMAT trabaja muy seriamente, se fija en general qué hacen las agencias de la FDA, que es la americana, y la EMA, que es la europea, y tiene gente muy entrenada que dice, bueno, este insumo médico se puede usar en Argentina, por ejemplo, esta vacuna. Después está la recomendación de la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud, que a su vez tiene un grupo que es la CONAIN, de la cual Silvia es una representante, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es una comisión de expertos, de sociedades científicas, de la Sociedad Argentina de Infectología, de la de Pediatría, de la de Infectología Pediátrica y otros que se puedan invitar, donde asesoran técnicamente al Ministerio y le dicen, miren, en Argentina tenemos este problema con esta enfermedad para la cual hay una vacuna. Y de acuerdo a los estudios, a la evidencia, sería conveniente incluirla en el calendario de vacunación. Por ejemplo, la vacuna del sincicial respiratorio, que se incluyó este año a las embarazadas. Uno de los primeros países del mundo que la incluyó gratuitamente a todas las embarazadas entre la semana 32 y 36.6. Entonces, fue una sorpresa para nosotros, porque no nos imaginábamos que iban a comprar una vacuna porque no había plata. Entonces, la verdad que fue una sorpresa positiva, digamos, más allá de lo ideológico que podamos estar en desacuerdo o no. Pero se incluyó, porque se vio que se protegía no solamente a las mamás, sino a los niños. La bronquiolitis por sincicial respiratorio atestan las guardias de pediatría durante el invierno y los niños se mueren por eso y los padres que han tenido niños con bronquiolitis no quieren saber nada porque sufren como los niños. Así que es una estrategia muy importante. Entonces ahí el Ministerio de Salud tomó la recomendación de la CONAIN y la incluyó. Pero hay otras patologías que no las, porque no sabemos cuál es la carga de la enfermedad, el impacto que tiene. Una de ellas es el zóster. No sabemos cuál es el impacto que tiene y por ahora no se ha incluido en el calendario de vacunación, ni siquiera para huéspedes que son inmunocomprometidos. O sea, que tienen enfermedades oncológicas, oncomatológicas. Todavía no se incluyó porque Argentina tiene otras prioridades. Entonces, por eso solamente está en el ámbito privado. Una prioridad es esta, el sincicial respiratorio en los niños menores de 6 meses, que se benefician porque se vacuna a la mamá y le pasa todos los anticuerpos al niño. Y la otra mirada es las recomendaciones de las sociedades científicas, donde pueden hacer una sugerencia para los profesionales de la salud y la comunidad, decirle, bueno, la SADI, cuando salió la vacuna para el zóster, dice, bueno, nos juntamos nosotros en la comisión de vacunas, hicimos un grupo ad hoc, como hacemos con cada vacuna y actualizamos periódicamente, y dijimos, bueno, a ver, ¿a quién le indicamos esta vacuna? Bueno, entonces hacemos la recomendación porque los colegas te preguntan, bueno, a ver, está bien, está en el ámbito privado, pero ¿a quién tengo que vacunar? Bueno, entonces se hace la recomendación societaria, que puede o no estar en sintonía necesariamente con la del Ministerio de Salud, porque la del Ministerio de Salud es una estrategia desde el punto de vista sanitario de lo que puede hacer el Ministerio. Bueno, yo me comprometo a comprar tantas vacunas para vacunar a los niños para el sarampión, o a vacunar a este grupo de edad para el HPV. Pero eso no significa que no se puedan vacunar otros, es lo que el Ministerio, después les va a contar Silvia, la cantidad de vacunas que tiene no es fácil de sostener, la cantidad de vacunas que tiene nuestro calendario, ¿no? ¿Respondí? Sí. Mayores de 50. No. Por encima de los 50 es más allá de los 50. Si la persona tiene, uno pudiera elegir una década, parece que es mejor vacunar entre los 60 y los 70. Parece. Pero no significa que no se puedan vacunar después de eso. Seguramente va a tener menor respuesta inmunológica, pero no significa que no se pueda. Ahora la expectativa de vida es tan grande que en Argentina supera los 75 años, entonces, bueno, hay personas que merecerían vacunarse y por ahí le evitás un problemón que no solamente que puede tener una neuralgia posherpética, sino que puede tener un accidente cerebrovascular por no haberse dado 2 vacunas. La verdad que es... Por ahí había otra pregunta, ya.
La familia de los virus herpes es una familia que tiene varios virus. El del herpes simple, el de la varicela zoster, el virus del Epstein-Barr, que causa la mononucleosis, ahora que se habla tanto por esta chiquita que se murió, el citomegalovirus y el herpes zoster 6 y 8. Es una familia. Pero el hecho de que tengan características que la reúnen en una familia no significa que tengan el mismo comportamiento. Entonces, cada uno tiene diferentes modalidades y diferente impacto en la salud. Entonces, bueno, nos encantaría tener una vacuna para el herpes simple, sobre todo para el herpes genital, porque es muy discapacitante y altera la vida de relación de las personas, sobre todo que tienen una vida sexual activa. Hay algunos que tienen herpes genital todos los meses, varios en el mes, y no pueden tener una vida normal en ese sentido, digamos. Es un problema porque es contagioso. Una cosa importante que decía ahí, el virus de la varicela, eso sí comparten, son muy contagiosos. Cuando están las ampollitas, vieron que decía que no tienen que estar cerca de niños, de embarazadas y de inmunocomprometidos, porque hasta que se seca, ahí ya no contagia más, pero mientras tenga la ampollita es muy contagioso, está lleno de virus eso. Inclusive se le pide a la persona, ¿se acuerdan con la varicela que te decían no te saques las cascaritas que te queda la cascarita? Bueno, eso era por la cicatriz, pero además porque se autoinoculaban al sacarse las ampollitas porque le pica, entonces se autoinoculaban el virus en otras partes. Lo mismo pasa con el herpes simple, que uno dice, bueno, si tenés el herpes, no le des un beso a tu pareja, no practiques sexo oral, porque todo eso es muy contagioso, mientras tengan el virus. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Vamos bien? ¿3 minutos? No, yo estoy bien, ¿eh? No quiero irme más de lo que me corresponde. Sí. De este hay que ser amigo, miren el tamaño que tiene. Bueno, lo que te quiero decir es que tenés prohibida la entrada al CONICET a partir de este instante. Y si sos empleado de la institución, sonaste, ¿viste? Porque... No, mira, es muy interesante lo que decís. ¿Eh? No te tortures, ni te latigues. A mí una vez también me quisieron curar el empacho con el hilito, cuando era chico. Éramos 6 hermanos y mi vieja tenía que atajar penales todo el tiempo, entonces traía a la señora que nos tiraba el cuerito y esas cosas. Así que algo debe tener, dice que lo del cuerito también tiene algún sostén fisiopatológico. Pasa esto, uno de los errores más comunes para el manejo de la culebrilla, y que se los digo a ustedes porque se los digo a mis colegas dermatólogos cuando voy a hablar de eso, es la dosis que le dan del tratamiento antiviral. Primero, que no se cura la culebrilla con tratamiento local. El tratamiento local es un accesorio. Hay que dar las drogas que están disponibles, que en Argentina hay. Y se equivocan siempre en la dosis. Le dan dosis para herpes simple, que es la mitad de la dosis, en vez del para el zóster. Y cuando ya nos viene al paciente, ya está tan progresado que ya a veces, cuando ya no tiene más ampollitas, ya el tratamiento antiviral no sirve. Entonces, muchas veces vienen. Pero ¿qué pasa con la tinta china? La tinta china parece que tiene un efecto antiinflamatorio local. Entonces, la verdad que cuando viene la gente, muchas veces vienen ya con la tinta china, vienen un poco avergonzados. Pero por ahí porque circularon por varios médicos que nadie le dijo. Y no es común. A ver, ¿cuántos de ustedes fueron por motu propio, vamos a hacer una encuesta, a ver a un infectólogo? Nadie, Silvia. Mirá la cantidad de pacientes que tenemos acá. La gente con el COVID empezó a pensar en infectólogos, pero los infectólogos saben que es una de las disciplinas más antiguas que hay. Entonces, la gente muchas veces dice, ¿cómo viene un infectólogo? Va al dermatólogo, o tiene herpes genital, va al urólogo. Y les digo la verdad, nos pasamos dando charlas de que le pifian en la dosis.
Y la tinta china tiene un efecto antiinflamatorio. Así que yo no me niego, inclusive algunos me tiran un poco la onda y le parece, doctor, al final cuando estamos... Para mí, póngase toda la tinta china que quiera, pero tome el aciclovir que yo le indiqué. Ahí negociamos. Sí, yo no tengo problema para esas cosas, pero porque muchas veces tiene ese efecto. Pero mientras cumpla con lo que yo le digo. La panza del sapo macho, dice Silvia. También. Otra, la jefa de la cátedra de infectología de la Universidad. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra inquietud? Todas inquietudes genuinas. Vos sos muy curiosa. Muy bien, muy bien. A esta hay que invitarla a todas las sesiones. También aciclovir. Pero es la mitad de la dosis que el zóster. Comprimidos. A algunas personas que se da aciclovir o valaciclovir. Son las dos drogas que son parecidas. Es una droga muy noble que hasta se la damos a las embarazadas. Es una droga que se toma bien. En general no hay problema, parece que son 7 días de tratamiento. Está en el Vademecum el aciclovir, así que... Mira vos, dato importante. Así que hay que hacer la droga adecuada, la dosis adecuada y el tiempo adecuado. Son las 3 cosas. Y en general los colegas, a pesar de que hay guías, son de muy fácil acceso, pero no sé por qué le pifian en eso. O solamente tratamiento local, que eso no está bueno. Y se dan dosis diferentes. Hay algunos pacientes, eso te iba a decir, que son inmunocomprometidos, que muchas veces hay que darles la dosis inyectable. Hay que internarlos para darle la dosis inyectable. Sobre todo cuando el herpes zóster, ¿vieron que dice que se queda en el sistema nervioso? ¿Se acuerdan una de las imágenes? ¿Vieron que tenemos los ganglios linfáticos acá? En todos lados, tenemos en las axilas, ¿no? Las mujeres se deben testear cuando se bañan, acuérdense, el examen mamario, las axilas, todo. Pero tenemos en todos lados los ganglios linfáticos. Pero además en la columna tenemos los ganglios nerviosos. Cuando salen los nervios, ahí toda la columna está, en la salida de cada nervio, los ganglios nerviosos. Ahí se acantona el herpes zóster o el simple. Entonces, cuando empiezan a sentir los que ya han tenido herpes labial, por ahí tienen unos días u horas antes síntomas premonitorios. Empiezan a sentir un calorcito, algo raro, y dicen, me parece que me va... Eso es porque el virus está transcurriendo por el axón, el nervio donde está acantonado, y va a aparecer el herpes simple. Entonces, ¿y cuál es la diferencia? Porque eso me da pie para decirte algo. Bueno, los inmunocomprometidos, me estoy yendo. Los inmunocomprometidos a veces, como el herpes zóster compromete una franja, porque compromete generalmente un nervio, un grupo de nervios en realidad, a diferencia del simple, que es mononeuronal. Y el herpes simple no produce muerte neuronal, pero el zóster sí. Esa es la diferencia, que son más de uno, pero generalmente compromete una franja, ¿no? La de la culebrilla, ¿no? Que va todo por acá. Eso se llama, esa franja que inerva ese nervio, esa zona del cuerpo se llama metámera. Cuando hay más de una metámera comprometida, y eso ocurre sobre todo en los inmunocomprometidos, eso se llama herpes zóster diseminado. Y para eso necesitan muchas veces tratamiento inyectable. ¿Y qué otra cosa iba a decir? Listo. Dale. No. Si te aparecen ampollitas, sí. A cualquier persona que le des un beso. Desde que empezás a tener los síntomas, porque hay excreción salival del herpes simple. Entonces, aunque no tenga las ampollitas, desde que empezás a tener esos síntomas que dicen, me parece que me va a salir, ya estás eliminando herpes simple. Pero voy a aprovechar a Silvia, que es una destacadísima infectóloga pediatra. ¿Qué pasa con la embarazada que tiene herpes simple en la vulva cuando está por tener un bebé? Hay que ir a una cesárea porque se va a infectar en el pasaje por el canal del parto.
afectar al bebé, pero si no, no. Si no, se transmite por saliva o si es genital por contacto sexual. ¿Cómo vamos? ¿Ya está? ¿Algo más? Bueno, nos vemos la próxima. Bueno, vamos con la segunda charla de Silvia, desde acá abajo, ¿no? Sí. Después de la charla de Silvia hacemos un breve receso y volvemos para la tercera y última. Acá arriba, un segundito. Muchas gracias. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muchísimas gracias a las autoridades de CONICET La Plata, al profesor Guillermo Docena por esta convocatoria, y quiero aclararles que actualmente no integramos la CONAIM. Nuestro mandato terminó el 31 de diciembre del 2019, y ahora está integrada por el profesor Docena. Esto es lo que el tema sugerido, cómo funcionan las vacunas y nuestro calendario nacional. No tenemos ningún conflicto de interés con el tema y vamos a la primera parte, que es cómo funcionan las vacunas. Primero, el origen del nombre, que tiene que ver con la observación de una granjera, de una ordeñadora en la Inglaterra del siglo XVIII, que le comentó a un médico, el doctor Edward Jenner, que ella no iba a tener viruela porque había tenido la viruela de las vacas, la viruela de los ordeñadores. Esto fue muy estudiado por Jenner, fue realizando distintas pruebas hasta que finalmente, fíjense ustedes, el 14 de mayo de 1796 vacuna al primer niño, que se llamaba James Phipps. Así empieza la historia de las vacunas. Hoy esto sería inadmisible. Una vacuna utilizada en personas a partir de esto, que es absolutamente empírico. Tenemos el desarrollo de las investigaciones bajo protocolos muy, muy estrictos. Pero así empieza. Entonces vino vacuna de la vaca y quedó finalmente este nombre de vacunas. Y esta vacuna antivariólica, primera aplicación en mayo de 1796, cuando las epidemias de viruela devastaban tanto Europa como Asia, y por supuesto llegó con los colonizadores y diezmó las poblaciones originarias de América. Hay un compromiso de la corona española y en el año 1803 se hace lo que se llama la Operación Balmis. ¿En qué consistía esto? Tomar un grupo de niños huérfanos que estaban en el orfanato, inocular la vacuna, y fueron más de 20 niños los que vinieron, y en la medida que fue la travesía se iba pasando de brazo a brazo. De esta manera llega la vacuna viva para empezar la vacunación en América. Cuando llega a Centroamérica, la operación Balmis se divide, unos quedan en América Central y otros llegan hasta lo que era el virreinato del Río de la Plata. Estaba el virrey Bertis, que fue quien empezó la vacunación. Saturnino Segurola fue el encargado de la variolización en la ciudad de Buenos Aires, y esto después se extendió al área rural y siguió. Esta fue nuestra primera vacuna, y siempre se comenta la situación de Juan Manuel de Rosas, que para convencer a los pueblos originarios, él tenía muy buena relación con los caciques de la Pampa Húmeda, se vacunó delante de ellos y entonces lo imitaron. Y de esta manera se fueron limitando los casos de viruela en la zona rural. O sea que la historia de la vacunación en Argentina empieza con la vacuna antivariólica en el 1803. Y también fuimos pioneros
con la segunda vacuna, que fue la vacuna antirrábica, a finales del siglo XIX. Y a través de esa vacunación y más modernamente la inclusión de la vacuna antivariólica en los calendarios, se logró llegar a toda la población y de esta manera la viruela, que es una enfermedad que solamente la padecemos los humanos, a través de las acciones de vacunación, después de 184 años de vacunación, se logró erradicar. La viruela es la única enfermedad erradicada. Y tenemos que decir que las enfermedades que se pueden erradicar son aquellas que solamente las padecemos los humanos y que tienen vacuna y que el agente causal no está en ningún otro lado. Las otras enfermedades las podemos controlar, las podemos eliminar, pero no hay posibilidad que las vayamos a erradicar. ¿Y cómo actúan las vacunas? Las vacunas aprovechan la capacidad que tiene nuestro sistema inmune para detectar y destruir los microorganismos que causan las enfermedades. Las vacunas pueden estar preparadas por microorganismos atenuados, por alguna de sus partes, y entonces el organismo los reconoce y produce las defensas que son los anticuerpos. Algunas vacunas necesitan distinto número de dosis para asegurar el mantenimiento de esa respuesta, de esas defensas de calidad a través del tiempo. Otras vacunas, como por ejemplo la vacuna de la fiebre amarilla, es una dosis, nos alcanza toda la vida si nos vacunamos después de los 2 años. Y el desarrollo de las vacunas. Creo que todos se familiarizaron por lo que hemos vivido muy duramente en la pandemia de COVID, ¿no es cierto? Hoy hablar de fase 3 es como ya conocido, pero hay pasos previos que llevan años. Uno es la investigación básica, que es la identificación si necesito ese microorganismo entero, si necesito una parte, qué parte, cuál es la que produce la mejor respuesta inmune. Después la investigación en animales, que se va haciendo en escala. Siempre empezamos por el ratón y terminamos con lo que es una especie con un número muy reducido, una especie protegida, que es el Macacus rhesus, que es el que más se parece a nosotros. Y si todo esto está bien, la autoridad regulatoria revisa, a veces le lleva 1 año, 2 años, revisar todos estos protocolos de investigación básica y investigación animal, autoriza la investigación a las personas. Cuando autoriza la investigación a las personas es la fase 1, que es un número muy reducido, en general 30 personas, entre los 18 y los 30 años, que son voluntarios humanos, que se internan para recibir la vacuna y que tienen un seguimiento muy estricto desde la observación clínica, el seguimiento clínico y los exámenes de laboratorio. Si eso funciona, se presenta nuevamente todo a la autoridad regulatoria y autoriza el paso siguiente, que es la fase 2, que habitualmente puede llegar hasta 100 voluntarios humanos con las mismas características. El adulto joven, que es el que tiene la mejor, adulto joven sano, que es el que tiene la mejor respuesta inmune. Ahí también se evalúa el tipo de respuesta y la seguridad, si tiene efectos indeseados. Cumplido esto, nuevamente todo a la autoridad regulatoria y autoriza la fase 3. La fase 3, con las normas que están vigentes, son 15.000 voluntarios, el mínimo que van a recibir la vacuna, y un número igual que va a ser el grupo control. Estamos hablando de 15.000. ¿Por qué citamos esta cifra? Porque hay que tenerla muy presente. Las vacunas tienen efectos indeseados, pero hay efectos indeseados que son muy raros, que se presentan cuando hay 1 millón de personas vacunadas. Entonces no es que se ocultó información, sino que eso no se conocía. Ejemplo,
lo que ocurrió con las vacunas de RNA mensajero para la prevención de la COVID-19, que apareció el efecto indeseado cardíaco en adultos jóvenes con esas vacunas. ¿Y cuándo pasó? Cuando había más de 1 millón de vacunados, porque es un efecto que se ve entre 1 y 2 millones de vacunados. Entonces también remarcar este concepto, que ya lo había citado el doctor Nasinovich, que las vacunas tienen efectos indeseados con mayor o menor intensidad. Una vez que se termina el estudio de fase 3, que en general dura 2 a 3 años, en algunas vacunas, como es el caso de las vacunas para la prevención del dengue, que se va a referir el profesor Docena, es un mínimo de 6 años el seguimiento. Entonces, después de ese X periodo, según la vacuna, la autoridad regulatoria revisa absolutamente todo el proceso y otorga la licencia de uso. Una vez que está otorgada la licencia de uso en general por las grandes agencias regulatorias, como citaba el doctor Nasinovich, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos o la Agencia de Medicamentos de Europa, pasa a los distintos países y cada país va brindando su licencia de uso, su autorización de uso. Una vez que se pronunció la autoridad regulatoria local, hay que evaluar si esa vacuna es una vacuna para incluir al calendario nacional o es una vacuna que queda para el subsector privado. También se dio el ejemplo, vacuna sincicial respiratorio y lo que pasa con vacunas zóster. Esto lo habíamos comentado, que vacunas, las vivas, atenuadas, ejemplos sarampión, rubiola, paperas, varicela, dengue, inactivadas usan el germen muerto, la vacuna para la prevención de la tos convulsa que tenemos en nuestro calendario en la edad pediátrica, es una vacuna de gérmenes muertos o inactivados, vacunas de subunidades, un ejemplo es la vacuna de hepatitis B, que está preparada con una partecita del virus, que es el antígeno de superficie, las polisacáridas conjugadas, esto es para las bacterias, que toman un azúcar de la cápsula y se combina con una proteína transportadora para mejorar la respuesta inmune, y las recombinantes, que son las vacunas más modernas, que ya son por ingeniería genética, como por ejemplo las vacunas de virus papiloma humano o las vacunas de dengue, que son, o la de zóster, que son vacunas recombinantes. Lo otro también fue citado, las vacunas a las cuales se les agrega una sustancia que en general es una sal de aluminio, que es el adyuvante, que potencia, mejora la calidad de la respuesta inmune. Y a lo que en general se apunta en el desarrollo ulterior a la vacuna original, que son las vacunas combinadas. Es decir, en un mismo preparado, distintos componentes. Nosotros tenemos vacuna triple, vacuna quíntuple, y esto es en una sola inyección, entonces realmente es operativamente mucho más sencilla su administración, y en el caso de los lactantes que reciben muchas vacunas en el primer año de vida, son menos pinchazos. Eso es bienestar para el lactante y también bienestar para los padres. También fue dicho, pero lo remarcamos porque esto es muy importante, las vacunas protegen a la persona que se vacuna. Eso sería lo egoísta, ¿no es cierto? Me vacuné, estoy protegido. Pero si sumamos muchos protegidos, estamos todos vacunados. Entonces este eslogan, vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos, es una realidad. ¿Por qué? Porque vacunarse es un acto solidario. Vacunarse es un acto solidario. Muchos vacunados, y esto es central, protegemos a los que no pueden vacunarse, que puede ser por la edad, por ejemplo, proteger a ese niño hasta los 60 días de vida, que hay numerosas vacunas que no puede recibir desde que nace hasta que cumple los 2 meses, proteger al inmunocomprometido, que hay vacunas que no puede recibir, como por ejemplo las vacunas virales atenuadas. Entonces nosotros somos la coraza,
la protección para impedir que ese microorganismo circule y que infecte a los vulnerables. Nosotros tenemos una ley, que es la ley 27.491, que fue sancionada en el año 2018, que establece la obligatoriedad de la vacunación. ¿Esto qué quiere decir? Que no es necesaria la prescripción, no se necesita la indicación, uno se presenta y recibe las vacunas que corresponden. También la ley cita taxativamente que no se requiere autorización. Esto es algo que hay que trabajar muy intensamente con las escuelas para algo que perdimos, que es la vacunación escolar. No hay que pedir permiso, ¿va? Y se vacunan. Esto sería muy útil, por ejemplo, la vacunación escolar a los 11 años, que es una vacunación que no está instalada en las familias, que a los 11 años hay que vacunarse. Entonces arrancamos. Vacunas del recién nacido, del lactante, del deambulador, que es el chico entre 1 y 2 años, las vacunas al ingreso escolar, los 5 años, vacunas del adolescente, del adulto y del adulto mayor. Los efectos indeseados son los locales, que describió muy bien el doctor Nasinovich, y los generales, que puede ser febrícula. Hablamos de febrícula cuando hay unas líneas, como decimos en el lenguaje común, ¿no es cierto?, menos de 38 grados, o puede ser más de 38 grados, el decaimiento, el dolor de cabeza y raramente otras manifestaciones. Las otras manifestaciones son como decíamos, por ejemplo, la afectación cardíaca en el caso de las vacunas para la información de la COVID. Los efectos adversos que los médicos informan, es decir, una persona va a la consulta y dice, mire cómo tengo el brazo, me di tal vacuna, muestra el certificado. Bueno, esto se notifica vía digital y el análisis de toda esa información es la que se evalúa en la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas. Si ustedes entran a la página web, están disponibles todos los informes, vacuna por vacuna, pero ojo, es lo que fue informado. Después uno en la conversación así coloquial dice, uy, no, me vacuné, me mató la vacuna de tal laboratorio con las vacunas de la COVID. Y si no se notificó, no existe. Si no está escrito, en medicina es como la justicia. Lo que no está escrito no existe. Y el tema de los antivacunas. En nuestro país, felizmente y todavía, no tenemos grupos antivacunas. Lo que tenemos son personas que se han vuelto reacias o desconfiadas de la vacuna a raíz de todo lo que pasó en nuestro país con las vacunas para la prevención de la COVID. Y esto arrastró de manera brutal y que nos pone en muchísimo riesgo el uso de las otras vacunas del calendario. Este es un tema gravísimo hoy en nuestra salud pública. Y para que vean, dijimos, 14 de mayo de 1796, Jenner empezó a vacunar al primer chico con vacuna antivariólica. Inmediatamente surgió el grupo antivacunas. ¿Y qué decían? Miren, qué interesante. ¿Qué decían? Que no se vacunaran porque con el tiempo se iban a transformar en vacas. Y fíjense el dibujo de la época. 1796. Lo llevamos a 2021, cuando se empezaron a usar las vacunas para la prevención de la COVID. Entonces, ¿qué se decía? Le pusieron el chip, te manejan el ácido nucleico, ya más sofisticado, porque bueno, pasaron más de 2 siglos. Pero voy a esto, y buenísimo que quede bien claro el concepto. Sí, esto, bueno, esta ilustración de la época es muy linda, muy simpática, y después empezaron los grupos religiosos, que era mejor tener la enfermedad porque era el castigo divino, entonces que no se podía parar, evitar que ocurriera la enfermedad. Pero esto, puse a propósito esto de los antivacunas porque con el tiempo se iban a convertir en vacas, por esto que nos pasó 2021, 2022.
La única enfermedad que está erradicada, como ya dijimos, es la viruela. Se vacunó de 1796 a 1880 en nuestro país. La vacuna antivariólica se dejó de administrar en 1978. ¿Por qué lo citamos? Todos los nacidos de 1978 en adelante son susceptibles a la viruela, que es un arma potencial del terrorismo biológico, y son susceptibles a la viruela del mono, que la tenemos circulando. Los grandes, que estamos vacunados y tenemos nuestra cicatriz de vacuna antivariólica, estamos protegidos con una eficacia mayor al 80% para la viruela del mono. Es un agregado colateral. Y las enfermedades que están en eliminación en el continente americano. ¿Qué quiere decir eliminación? Que la enfermedad no está presente, no hay casos. Es una enfermedad inmunoprevenible, como ya dijimos, pero ¿qué pasa? Tenemos población sin vacunar y podemos tener reintroducción. Esa es la diferencia entre erradicación, no hay casos, toda la población vacunada, no circula el microorganismo. Eliminación, no hay casos, el microorganismo está y tenemos población que se puede enfermar. En esta situación, el continente americano ha dado el ejemplo. Fue el primer continente en eliminar la viruela en el año 1971. Se estaba vacunando, como dijimos, de 1803. La poliomielitis en el año 1994. Se está vacunando en Argentina, son los números de Argentina, desde el año 1955. El sarampión, eliminado en el año 2015, se empezó a vacunar en 1970 y lo mismo para la rubiola. ¿Qué nos pasa? Es muy triste y muy grave la situación nuestra. Tenemos riesgo de reintroducción de poliomielitis, sarampión y rubiola. ¿Por qué? Estamos en el podio de los 3 peores países, por lo tanto, los 3 países con mayor riesgo. Primero, Haití. En el caso de polio, segundo, Perú. Y tercero, Argentina. Y en el caso de sarampión y rubiola, primero Haití, segundo Venezuela, tercero Argentina. Esto es durísimo. Nosotros estamos trabajando en vacunas desde 1977, desde que nació el Programa Ampliado de Inmunizaciones. Y esto es inadmisible. Y esto es expresión del no hacer y de la pérdida de liderazgo. Y nos lleva a esto. Y nos ayudó un montón, pero las coberturas ya venían bajando desde 2014. Nos ayudó un montón la desconfianza instalada con las vacunas de la COVID. Esto o lo revertimos o vamos a tener gravísimos problemas. Hoy los adultos mayores son los que se acuerdan de la pandemia de poliomielitis del 55 al 57, de la última epidemia en el conurbano sur de 1971 de poliomielitis, la epidemia de 1983 en el Chaco y las de sarampión, que la última fue 1997-98. Entonces, como no está la enfermedad, ¿qué tenemos? Padres jóvenes dicen, no, ¿para qué los voy a vacunar si no está la enfermedad? Pero ¿sabe por qué no está la enfermedad? Porque usted y millones como usted están vacunados. Y tenemos que volver a esa mística que tuvimos de las vacunas, que está absolutamente perdido. Y esto se logra ¿con qué? Con el mano a mano y con actividades como esta, si cada uno se convierte en un multiplicador y un abanderado de las vacunas. Tenemos uno de los calendarios más completos del mundo, pero las vacunas no sirven si están en la heladera. Las vacunas tienen que estar en el brazo de las personas. Las vacunas, cuando la autoridad sanitaria resuelve introducir una vacuna, ¿por qué es? Porque es una prioridad política y de salud pública, porque es una enfermedad que tiene una carga importante, tiene impacto
en la vida familiar, en la vida social, en los costos en salud. Porque la eficacia, calidad y la seguridad de la vacuna está asegurada y hay que considerar los criterios económicos y financieros, que es la sustentabilidad. Si introduzco una vacuna, la puedo pagar este año, pero la voy a poder seguir pagando y comprando regularmente. Bueno, hay que tener esa seguridad para poder introducirla. Y las otras intervenciones se comparan con vacuna, sin vacuna, incluso cuando hay distintos tipos de vacuna, cuál vacuna se elige en función del costo, en función de la seguridad y la eficacia. No pretendo que lo lean, pero sí, esto lo tienen en la página web, se baja en el PDF. Fíjense lo que es nuestro calendario nacional con todas las vacunas. Las que están en celeste son las vacunas que ahora vamos a citar, que se aplican con estrategia regional. Vacunamos para proteger a la embarazada y para proteger al recién nacido. ¿Con qué vacunas en cada embarazo? Antigripal, la triple bacteriana A celular contra difteria, tétanos y tos convulsa, y desde el 1 de marzo de este año la vacuna para sincicial respiratorio, que es una vacuna que se aplica con criterio estacional del 1 de marzo al 31 de agosto de este año. Probablemente para el año que viene se amplíe el periodo de vacunación. ¿Y por qué esto? Porque a mediados de abril empieza la mayor circulación de sincicial respiratorio y es cuando los lactantitos se enferman con la bronquiolitis. Esto en cada embarazo. Y ya reforzamos un concepto que es la vacuna antigripal se utiliza durante todo el año. Nosotros tenemos influenza del 1 de enero al 31 de diciembre. O sea que la vacuna se utiliza durante todo el año. Una cosa es la campaña, que empieza a mediados de marzo, y otra cosa es calendario nacional, que son actividades regulares. Y tenemos la otra situación, que es bastante frecuente, que si es embarazada, tiene vacunación incompleta, que le tenemos que dar la de SARS-CoV a cualquier edad gestacional, prevención de la COVID, su administración es igual que la antigripal a cualquier edad gestacional, la doble bacteriana que protege contra difteria, tétanos, y la de hepatitis B si no está vacunada previamente. Es muy frecuente que no tengan las vacunas de la adolescencia. Entonces estamos hablando 20 y pico de años, tiene abandonado el esquema de protección contra difteria y tétanos. Y las vacunas para los chicos. La primera vacuna que recibe el niño en general en sala de partos es la vacuna monovalente para hepatitis B. Y idealmente, antes que abandone la maternidad, recibir la vacuna para la prevención de las formas graves de tuberculosis, que es la BCG. Esa es la vacuna que tenemos, retomando lo que decía el doctor Nasinovich, que prende, porque se da en el deltoides derecho y al cabo de algunas semanas se forma un nodulito rojo y puede supurar. Esa previene las formas graves de tuberculosis, no previene la tuberculosis pulmonar. Esto idealmente, sala de partos, hepatitis B, y antes que abandone la maternidad, la BCG. Y la época durísima por el número de inyecciones que va a recibir el niño es de los 2 meses en adelante. Recibe la vacuna quíntuple que protege contra difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B y la enfermedad invasiva por Haemophilus influenza B. Contra esas 5 enfermedades, y aparte se da la vacuna antipoliomielítica Salk. Hay una vacuna sextuple que incluye Salk, con lo cual sería un pinchacito, que lamentablemente todavía no está incluida en nuestro calendario nacional. La única vacuna que tiene el calendario nacional que se administra por vía oral es la vacuna para rotavirus. Y la otra vacuna es la vacuna neumocócica conjugada 13 valente, es la que está en el calendario.
Estas vacunas, rotavirus y neumocócica, se administran 2 y 4 meses. Y con eso se completa lo que se llama la serie primaria. La vacuna para prevenir la enfermedad invasiva meningocócica tetravalente se administra a los 3 y a los 5 meses. O sea que ven que todos los meses, hasta los 6 meses, va a tener una inyección, y la antigripal a los 6 meses. La vacuna antigripal se utiliza a partir de los 6 meses. El día que cumple el año, y esto lo remarcamos, antes que sople la velita, para lo cual lo vienen preparando, enseñándole con el fósforo, con lo que sea, desde semanas antes que sople la velita, tiene que ir al vacunatorio para recibir la vacuna triple viral, sarampión, rubiola, paperas, la primera dosis, la dosis única de vacuna de hepatitis A y la última dosis o dosis de refuerzo de la neumocócica 13 valente. Acá, con esta dosis de neumocócica 13 valente, se terminó el esquema de vacunación neumocócica hasta que llegue a los 65 años. Y vamos a los deambuladores, segundo año de vida. Entre los 15 y 18 meses va a recibir el refuerzo de la quíntuple, que habíamos dado 2, 4 y 6 meses, la primera dosis de la vacuna de la varicela y el refuerzo o tercera dosis de la meningocócica tetravalente. Y para todos aquellos que viven en lo que está sombreado en ocre, en este mapa, de las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Salta y Jujuy, van a recibir la primera dosis de vacuna de fiebre amarilla. Eso es la estrategia regional de una vacuna. Desde los 15 y 18 meses, estamos hablando del que cumple estrictamente con las edades, vamos a los 5 años. Es a los 5 años, es el ingreso escolar por la Ley Federal de Educación, la última salita del jardín es obligatoria. Por eso la vacunación es a los 5 años. Se administra la segunda dosis de triple viral y la segunda dosis de vacuna varicela. Y con esto se completa el esquema. Y se administra la única dosis que va a recibir de triple bacteriana, que es difteria, pertussis, tétanos. Y acá tiene una temporada libre de vacunas. Ven, acá ya tenemos a los chiquitos muy protegidos. Hemos completado los esquemas. Nos vamos a los adolescentes. Acá tenemos problemas, si bien la vacunación en el adolescente en nuestro país está establecida desde el año 2003. Las familias, la comunidad todavía no incorporó esta vacuna. Ni los colegas, tenemos que decirlo. Es como que se quedaron en el tiempo, que eso, las vacunas es cosa de los chicos, ¿no? Las vacunas son para todas las edades. Los adolescentes a los 11 años, que es una edad estratégica porque tenemos los chicos en la escuela y los que no van a la escuela porque la deserción escolar es importante, hay que ir a buscarlos en otros lugares, comedores, sociedades de fomento, etcétera. Triple bacteriana acelular, difteria, tétanos, pertussis, que va a ser la única dosis. La vacuna de virus papiloma humano, que está incorporada este año, la de 9 valencias, que es una vacuna contra el cáncer. Es la segunda vacuna contra el cáncer, la primera fue la vacuna de hepatitis B. Y la meningocócica tetravalente, la última dosis. Esta dosis de meningocócica es muy importante porque el adolescente es el que tiene con mayor frecuencia esta bacteria que es meningococo en la nariz y la garganta y la transmite. Y para todos aquellos que viven en el área con riesgo de reintroducción de fiebre amarilla, a los 11 años se administra la segunda dosis. Es la única situación en la cual se administran 2 dosis de vacuna de fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque la primera fue antes de los 2 años de edad. Y en la zona endemoepidémica de fiebre hemorrágica argentina, la vacuna se utiliza a partir de los 15 años de edad. Esto es provincia de Buenos Aires, Santa Fe, sur de Córdoba y noreste de La Pampa. Pero lo digo así, ahora lo vamos a ver para otras edades,
porque es a los 15 años, a partir de los 15 años que se puede usar. Acá un concepto clave. Adulto sin certificado de vacunación, sea papel o digital en mi Argentina, es adulto no vacunado. No hay vuelta. No tiene el registro, es no vacunado y arrancamos el esquema de vacunación. Todos los adultos tienen que tener vacuna doble bacteriana, vacuna de hepatitis B y triple viral. Las personas que nacieron a partir del 1 de enero de 1965 tienen que tener 2 dosis de vacuna triple viral. Si no la tienen, completaremos esquema y si no tienen certificado, vamos a este esquema. Doble bacteriana y hepatitis B, primera dosis, al mes la segunda dosis y a los 6 meses la tercera dosis van juntas, uno de cada lado, así se quedan equilibrados, ¿no? Uno en cada brazos. Y la triple viral. Y la vacuna doble bacteriana, después de esa dosis de los 6 meses, es cada 10 años durante toda la vida. Cada 10 años durante toda la vida. Y el adulto que va a ingresar o que vive en esa zona si no se vacunó antes, tiene que ser vacunado con una dosis única de fiebre amarilla. Y los de 15 años y más, que viven en todo lo que está pintadito, que es la zona endemoepidémica de fiebre hemorrágica argentina, a partir de los 15 años tienen que recibir la vacuna con una sola dosis. Los distintos colores corresponden a los años en los cuales se fue extendiendo la zona, comprometiendo cada vez mayor población de fiebre hemorrágica argentina. Y lo último es el compromiso en los municipios de General Alvarado y General Pueyrredón, o sea, Necochea y Mar del Plata, que ya están también, como lo ven acá, en el área endemoepidémica de fiebre hemorrágica. Y vamos a los adultos mayores. Los adultos mayores de rutina tienen que recibir esa doble bacteriana cada 10 años, la antigripal a partir de los 65 años, una dosis por año, y ahora se simplificó el calendario a partir de este año 2024 con una dosis única de la neumocócica 20 valente. O sea que les queda para acordarse a los adultos mayores, antigripal, 15-20 de marzo, ni bien está la vacuna, vacunarse, y doble bacteriana cada 10 años. Y en el adulto mayor no vacunado, vamos a hacer doble bacteriana y hepatitis B con el mismo esquema que habíamos dicho para los adultos, 0, 1 y 6 meses, neumocócica 20 valente en dosis única y la antigripal una dosis anual. Y tenemos, todo eso es calendario nacional. Tenemos las vacunas no incluidas en el calendario. SARS-CoV-2 probablemente el año que viene ya esté incorporada a calendario. Hoy es una vacuna recomendada. Vamos a una dosis anual, igual que la antigripal con vacuna actualizada. Y las que hay que considerar que están disponibles en el subsector privado son dengue a partir de los 4 años de edad, que es el tema que sigue, virus papiloma humano en el grupo de 25 a 45 años, herpes zóster, mayores de 60, y sincicial respiratorio, aparte de la vacunación en la gestante, es una vacuna que está en el subsector privado, recomendada para adultos mayores de 60 años. Todas estas vacunas del subsector privado, ¿qué dificultad tienen? La accesibilidad económica. Son vacunas que cuestan, ustedes pueden entrar a la plataforma Kairos, con K. Kairos, ponen el nombre y ahí tienen el precio de las vacunas. Son vacunas que en general, para redondear, están arriba de los 100.000 pesos la dosis. Entonces tienen una limitante económica importante. Algunas prepagas reconocen el 40%. Y como comentario, es clave la diseminación del conocimiento. Espero que cada uno de ustedes se convierta en un abanderado de las vacunas. El empoderamiento de las personas y de la comunidad del derecho a la salud y el acceso a la vacunación.
No puede seguir pasando esto que ocurre, tristemente, que es que va el señor o la señora, va la mamá con los chicos y dice, ¿dónde está la vacunadora? No tengo vacuna. Eso hay que denunciarlo inmediatamente, porque eso tiene nombre y apellido, y es inadmisible. Es inadmisible. Si uno avisa, se corrige en el día. Porque hay toda una cadena que, por eso digo, tiene nombre y apellido. Porque si la gente llega, no se puede generar una oportunidad perdida de vacunación. Es inadmisible. Y entonces es conocer el derecho a la salud, que es un derecho constitucional. La responsabilidad de cada ciudadano en el cumplimiento del calendario, bueno, esto está íntimamente relacionado con la educación. Asumir un rol protagónico para lograr la vacunación en familiares, vecinos, amigos, que el tema vacunas sea un tema de lo coloquial. Y lo otro, la necesidad de acciones programáticas, esto es sostenidas en el tiempo, cuando hablamos de programas son acciones constantes, de la importancia de la vacunación. Ustedes vieron que hace meses que está la propaganda por los medios visuales de herpes zóster, que es de una vacuna del subsector privado y que ha generado muchísimas preguntas y mucha angustia en la persona que no la puede comprar. Entonces, esa no es la forma. Eso es inducir la demanda, eso es marketing, es comercialización, ¿no es cierto? Lo que nosotros necesitamos es lo otro, tomar conciencia de la importancia de la vacunación y del cumplimiento del calendario de vacunación. Y con esta frase en Mahatma Gandhi terminamos. Nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo, ¿no? Y el futuro es hoy. Lo que hagamos protegiendo a través de la vacunación va a tener sus frutos en el mañana. Así que muchas gracias y bienvenidas las preguntas. Adelante. Gracias. El día del cumpleaños, acuérdense, si no hay posibilidad de omisión. Bien. Gracias por la pregunta. La vacuna para la prevención de las infecciones por virus papiloma humano tiene licencia de uso a partir de los 9 años. A menor edad, mejor respuesta. ¿Por qué nuestro país eligió los 11 años? Porque ya tenemos otras vacunas en el calendario a los 11 años. Este año se pasó al esquema de dosis única con una vacuna no navalente. Esta vacuna que tiene 7 virus papiloma de los más de 200, 7 virus papiloma de los más de 200, tiene 2 virus, que es fácil porque es con número, el 6 y el 11, que previenen las verrugas genitales. Los virus papiloma humanos se transmiten por contacto piel a piel, mucosa a mucosa, es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuente. El 6 y el 11 previenen verrugas genitales. Todos los otros previenen cánceres. Y entre todos los otros que previenen cáncer están el 16 y el 18, que previenen el 70% de los cánceres de cuello uterino. Por eso decimos, es una vacuna fundamentalmente contra cáncer. ¿Por qué el esquema de una dosis que tomó Argentina? Porque el objetivo de la vacunación contra el virus papiloma humano en Argentina es la prevención del cáncer de cuello uterino. Si ustedes me preguntan, ¿qué hago? ¿Me quedo con una sola dosis? Mi respuesta es, si es un varón o si también si es una nena y puede comprar la otra dosis, administre la segunda dosis.
porque no está demostrada la protección contra los otros cánceres con una sola dosis. Entonces, respeto calendario nacional, porque el objetivo es la prevención del cáncer de cuello de útero. Pero en un varón una sola dosis no está demostrado que prevenga cáncer de pene, cáncer de ano, el cáncer orofaringio. Entonces, esa es la postura. Reitero, respeto el calendario nacional, pero responsablemente, y lo que hago con mi nieto, es administrar la segunda dosis. A los 6 meses. Sí. Sí. Eso porque es muy frecuente que las personas pregunten, hasta 25 años la vacuna está en el calendario en huéspedes especiales, en los que tienen inmunocompromiso. Pero es muy frecuente que el adulto sexualmente activo, hombre o mujer, pregunte, ¿me puedo vacunar? Sí, se puede vacunar, pero la tiene que comprar porque no está contemplada en calendario nacional. Y actúa, es muy eficiente, aunque haya tenido infecciones por virus papiloma humano. Cuando se inicia la actividad sexual, a los 3, 6 meses de iniciada la actividad sexual, está la infección por virus papiloma humano. No, hasta los 45 años las vacunas están estudiadas y son eficaces. Por eso es la licencia de uso, de 9 a 45 años. Sí. Sí. Exacto. Se presentan y les dan todas las vacunas en un día. Es la vacunación simultánea. Sí. Y son 3. Doble hepatitis B y triple viral. Y si es un adulto mayor, 4. La antigripal. No. Por reglamento sanitario internacional no se puede pedir el antecedente vacunal. Algunos países lo exigen, como por ejemplo India, como por ejemplo Australia. Ahora lo están pidiendo algunos países del Caribe, que entremos con certificado de vacunación contra fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque hay actividad muy importante de fiebre amarilla en América del Sur. Entonces, como venimos de una zona así globalmente que hay, exigen el certificado. Si la persona es mayor de 65 años, que es algo muy frecuente y vive en La Plata, y va a ir a la India, quiere conocer el Taj Mahal, entonces le decimos, vaya a uno de los puestos de vacunación del viajero y que le hagan se llama waiver, entonces le ponen que tiene tal edad, que reside en La Plata, que no es una zona con riesgo de reintroducción de fiebre amarilla, distinto a si viviera en Puerto Iguazú, porque la vacuna de fiebre amarilla tiene un límite superior de edad que es hasta los 60 años. En mayores de 60 no se puede administrar. Sí, perdón, había otra mano allá. Sí. Bueno, primero felicitarlos porque miran el calendario de vacunación. Porque en general lo que se hace, se pone en un folio y mira Dios. Y los chicos atraviesan la escolaridad con calendario incompleto. Esa es una
de las falencias enormes que tenemos y que se ha perdido desde los 90. O sea que un chico puede empezar y terminar y tener esquema de vacunación incompleto. En esa situación se conversa con los padres, dice, mire, a su chiquito le faltan estas vacunas, converse con su pediatra, por la seguridad de su hijo, la vida de su hijo, la calidad de vida de su hijo, es bueno que lo vacune, y por los otros chiquitos, compañeros de salita. Nos quedamos al último, no nos nombramos, miremos los chicos, así más hábilmente. Se conversa con los padres, se insiste quién es el pediatra de cabecera, porque ojo que en La Plata tenemos algún pediatra antivacunas, lo cual me da vergüenza decirlo, pero es la vida real. Bueno, no funciona, plan B, notificación a la autoridad judicial. Y entonces lo llevan y lo vacunan, porque hay jurisprudencia sentada incluso de la Suprema Corte de Justicia, tanto de la provincia como de la nación, que un adulto no puede disponer de la vida de un menor, porque está exponiendo la vida. Hoy el trámite es muy rápido, va un oficial de justicia, lo cita, a veces pone ciertos requisitos, tal vacunatorio y el chico se vacuna. Antes se tardaba mucho, nosotros nos han tocado casos que tardó 8 años, hasta esperaron porque van apelando hasta que llega a Suprema Corte y bueno, cuando llegó que finalmente lo tenían que vacunar, el chico había tenido tos convulsa y paperas. Bueno, en eso puso en riesgo la vida en cada, o la calidad de vida en cada enfermedad que tuvo. Hoy es mucho más operativo por la vigencia de la ley, la 27491. Así que eso, por favor, sigan revisando y actuando rápidamente. Sí. Tiene para la vigilancia epidemiológica nuestra de los serotipos de neumococo es prácticamente lo mismo en cuanto a cobertura por serotipos. Pero la calidad de la respuesta es mucho mejor en la vacuna conjugada porque da memoria inmunológica que no lo tiene la vacuna 3C valente, que es vacuna polisacárida solamente. Sí. Para abajo, al fondo. No, hay otras variables. Muy buena la pregunta. Hay otras variables. Primero es cobertura. Segundo es calidad de la vigilancia epidemiológica. Nosotros, por ejemplo, para sarampión hay que tener 2 casos notificados de enfermedad febril exantemática cada 100.000 habitantes. No llegamos. Estamos en 1, en 0, algo. Lo otro que se mide es el tiempo que tardan en llegar las muestras, que para el caso de sarampión y rubiola es muestra de sangre, de orina y de secreción respiratoria obtenida por hisopado faucial, que tardan en llegar al laboratorio y el tiempo que el laboratorio tarda en devolver los resultados. El otro parámetro es el control de foco, es decir, habiendo tomado conocimiento del caso, qué medidas se tomaron, cuántas personas se vacunaron, si se detectaron casos de enfermedad febril exantemática. Estamos aplazados en todo, pero mal. Y lo mismo pasa con polio. Polio es un tema porque nosotros no tenemos, la perdimos en los 90, fíjense lo que estoy diciendo, la perdimos en los 90 cuando se privatizó Obras Sanitarias de la Nación. Antes se hacía la vigilancia en aguas residuales de la presencia de poliovirus. Lo tenemos perdido desde entonces. Ahora, ustedes recuerdan, 2022 se detectó poliovirus en aguas residuales en Nueva York. Hubo un caso humano, un chico de 30 y pico de años, no vacunado. Ahora, ¿qué nos pasa? Hay detección de poliovirus en Guyana,
y hay detección de poliovirus la semana pasada en Barcelona. ¿No? Estamos hablando uno y uno, un país emergente y un país central. Estos son poliovirus derivados vacunales Sabin, porque todavía, y nosotros tenemos países limítrofes como Bolivia y como Brasil, que todavía siguen usando vacunas Sabin. La vacuna Sabin fue muy útil. Hoy no debe ser utilizada porque se eliminan los virus Sabin por el vacunado con materia fecal, contamina el medio ambiente, se recombina con otros virus y produce los Sabin derivados. Esos virus Sabin derivados, que son los que están detectando en líquidos cloacales, producen poliomielitis, igual que el poliovirus salvaje. Entonces, esto hay que mirarlo y nosotros saben, la frontera norte, Bolivia, cruzar la calle. Es un ida y vuelta, tenemos riesgo de reintroducción por ahí y tenemos riesgo de reintroducción por Brasil, porque son los dos países que usan todavía vacunas Sabin. Chile, Uruguay, Paraguay tienen vacuna inactivada, con lo cual se elimina el problema de poliomielitis vacunales. Si les parece, hacemos un receso ahora de 15 minutos. Agradecemos a Silvia, obviamente, con un aplauso por la charla. Muchas gracias a ustedes. Hacemos un breve receso en el hall, hay café y algunas cosas para disfrutar. Y a la vuelta Silvia se queda, así que si hay más preguntas seguimos conversando. Gracias.